Hola mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de lo que se conoce como la vuelta en U del chavismo gracias a la ley antibloqueo, señoras y señores. Vamos a hablar de la nueva treta ilegal de la legislación madurista que permite a inversionistas extranjeros ingresar al negocio petrolero, previamente nacionalizado por Chávez, y queda por ver quién correrá el riesgo. Esto es un cambio radical, donde el líder socialista de Venezuela, líder entre comillas, porque lo que da es asco, pero bueno, el líder de la revolución, el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, se está preparando para privatizar las empresas del Estado que alguna vez fueron nacionalizadas por su predecesor y fundador de la revolución socialista del país, el intergaláctico muñeco de cera, Hugo Chávez. En una nueva legislación conocida como la ley antibloqueo, ayudaría esto al gobierno de Nicolás Maduro a consolidar aún más al poder al permitir cierta inversión privada extranjera en el atribulado sector petrolero del país. La legislación también permite la creación de permisos que venden partes de dichas empresas estatales, como cervecerías, cerveceras, productores de alimentos, para recaudar fondos para los programas sociales. Los de izquierda están denunciando la apertura de la puerta a la inversión privada y la privatización como una violación a la soberanía y una traición al chavismo, así lo dijo Paul Angelo, miembro latinoamericano del Consejo de Relaciones Exteriores. Chavismo es el nombre que se le da a la ideología nacionalista y socialista, entre comillas, adoptada por el difunto y carismático que en la sexta paila se encuentra Hugo Chávez, quien gobernó al país sudamericano en petróleo desde 1999 hasta su muerte en el 2012, aunque algunos quieren creer que fue en el 2013. Pero bueno, ahora la pobreza extrema, la escasez de alimentos y los apagones han reemplazado el fervor socialista de muchos. La ley antibloqueo es la respuesta directa de la administración del bobo de Cúcuta a las supuestas sanciones, y el objetivo específico de estas privatizaciones va a ser restaurar la capacidad del régimen para poder financiar programas sociales, mientras el régimen se queda sin dinero, dijo Angelo. En el 2002, Chávez expulsó a los altos mandos de la petrolera estatal PDVSA. 5 años más tarde, nacionalizó todas las partes del sector petrolero, forzando a las principales petroleras estadounidenses como Exxon, a medida que subían los precios del petróleo y el gobierno llenaba sus arcas con las ventas de petróleo a Estados Unidos, Chávez utilizó parte de esos ingresos para poder impulsar programas sociales, cumplir promesas de reducir la pobreza, comprar conciencia de otros países, y también soñaba con difundir su tipo de socialismo en América Latina, por lo cual invirtió en países como Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y otros países de Arabia con mentalidad socialista. Tras la muerte de Hugo Chávez, quien toleró la corrupción y la mala gestión de su mandato durante su mandato, su protegido Nicolás Maduro, el bobo de Cúcuta, reclamó una victoria electoral. Pero cuando el precio del petróleo colapsó en el 2014, también colapsó la economía de Venezuela, y todos los esfuerzos de aliviar la pobreza financiados por el dinero del petróleo se esfumó. Retóricamente, el intento aquí es culpar a los Estados Unidos y culpar a otros actores sancionadores en lugar de abordar las propias responsabilidades del régimen de Maduro por la disminución de los recursos, por el abandono al mantenimiento de la empresa de hidrocarburos, en fin, por dañar el aparato productivo del país. Desde entonces, con Maduro a la cabeza, Venezuela llevó al socialismo a sus límites, utilizando la vasta riqueza mineral del país para gastar lo que el gobierno considera necesario. Cuando la producción de petróleo se desplomó, entonces Maduro comenzó a extraer oro y exportarlo a sus aliados a cambio de importación de alimentos,
Las políticas socialistas y el gasto descontrolado hicieron entonces que la hiperinflación se disparara aún más. En 2017, las protestas antigubernamentales generalizadas se encontraron con una brutal represión por parte de los esbirros de las supuestas Fuerzas Armadas de Seguridad venezolanas, que no son más que las prostitutitas del régimen de Nicolás Maduro. Maduro consolidó aún más el poder al tomar medidas enérgicas contra los manifestantes, neutralizar el Parlamento y afianzarse de esa manera. El líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, utilizando un recurso constitucional, se declaró presidente interino a principios del 2019 bajo una figura del Cabildo Abierto. Estados Unidos y la Unión Europea le dieron todo su apoyo a Guaidó, pero el esfuerzo también fracasó en la transición de Venezuela hacia una democracia. En un signo de desesperación, la administración del presidente Donald Trump también ha comenzado a imponer sanciones más severas a los miembros del gobierno, del régimen, a la compañía petrolera estatal, para poder paralizar la economía de Maduro y de su círculo íntimo. Los principales miembros del gobierno de Maduro fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos por abusos contra los derechos humanos, corrupción y NARCO, que ya ustedes saben qué es. Venezuela está intentando eludir dichas sanciones con esta nueva ley. Maduro dijo que la legislación contiene una característica especial que contrarresta el bloqueo y las sanciones criminales de Estados Unidos. Nuestro país cree en mí y cree en esta ley, dice con orgullo el bobo de Cúcuta, porque esta ley la escribí yo. Bueno, algunos observadores creen que las sanciones de Donald Trump fracasaron en gran medida. Algunos especulan que Maduro venderá todas las acciones de la petrolera estatal a su aliado como Rusia y China, Irán, que ya están eludiendo las sanciones, enviando combustible a Caracas, la capital de Venezuela. Bueno, Irán podría ser también un posible inversor. El economista Francisco Rodríguez le preocupa que en lugar de debilitar así al régimen, las sanciones lo que hayan hecho es empujar a los venezolanos comunes a la pobreza y en consecuencia fortalecen cada día más el poder de Nicolás Maduro. Estados Unidos ha pedido efectivamente a los venezolanos que paguen el precio por las atrocidades de Maduro, escribió. Continuar haciéndolo no ganará corazones ni mentes, al contrario, aislará aún más al régimen de sus propios fracasos y abusos. De hecho, Maduro tiene el poder mientras los venezolanos comunes siguen buscando comida y siguen haciendo filas para adquirir gasolina, para alimentar de esa manera sus autos. Una vez barata y abundante, el doble golpe en el sector petrolero mal administrado y las sanciones a las importaciones de combustible han significado que la gasolina sea extremadamente difícil de encontrar. Las protestas por esta escasez, cada vez más severas, se están agitando. En el estado de Yaracuy, una ola de manifestantes antigubernamentales ha tomado las calles por falta de combustible y alimentos, entre otros estados del país que se han ido prendiendo producto de la molestia por la falta de gas, por la falta de combustible, por la falta de electricidad, por la falta de agua. Ahora, para hacer uso de esta ley, Maduro tendrá que encontrar compradores para las acciones de la petrolera PDVSA, y supuestamente eso es lo que está haciendo, y las otras empresas estatales que su administración busca privatizar. Las sanciones de Estados Unidos actualmente prohíben que las empresas norteamericanas y empresas de energía extranjeras hagan negocio con el régimen de Maduro. Queda ver quién se atreverá a correr el riesgo de invertir y comprar pese a las sanciones norteamericanas, pero apoyados ahora en esta nueva ley que le regaló la constituyente al bobo de Cúcuta. Recordemos también que en esta ley antibloqueo, Nicolás Maduro no está obligado, bajo ningún concepto lo establece la ley, a declarar, a responderle a los venezolanos por lo que él haga con esa plata en el momento en que él la reciba. Ignorante los que le aprobaron eso. Así es que se gobierna, es la frase de los chavistas maburristas. Ahí se las dejo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Un abrazo, rompecostillas. Se les quiere mucho.
Mil bendiciones y si no te has suscrito al canal, suscríbete.